Somos el equipo número 6 y está conformado por Álvarez Centeno Fabiola Anaí, González Cruz Berenice Jocelyn y su servidora Ramos Díaz Cecilia Guadalupe, quien les vamos a exponer sobre la herencia ligada al sexo, herencia no mendeliana. Bueno, todos alguna vez en nuestra vida nos hemos preguntado cómo se lleva a cabo ciertas enfermedades de padres a hijos. Mediante la herencia ligada al sexo, vamos a saber este tipo de funcionamiento. Bueno, ¿qué significa la herencia ligada al sexo? Esto se va a referir al patrón de herencia fisiológico o patológico asociado a genes que se encuentran en cromosomas sexuales. Esto nos va a determinar una determinación cromosómica del sexo. Bueno, ¿quién descubrió la herencia ligada al sexo? Thomson Morrigan realizó un estudio por medio de moscas en 1908. Él descubrió una mutación que afectaba el color de los ojos de la mosca. Observó que la mutación fue heredada de forma diferente por las moscas de macho y hembra. Entonces, él demostró una relación directa entre los cromosomas sexuales y los factores hereditarios que Mendel nos habló. Para que podamos comprender mejor este tema, les voy a explicar mediante el esquema que realizó Thomson. Bueno, para que podamos entender un poco mejor la teoría de Thomas Hunt Morgan, vamos a retomar brevemente la teoría que nos plantó eh, Thomson y Boveri. Bueno, ellos nos mencionaban que los cromosomas son el lugar donde los factores hereditarios se encuentran. Pero sin embargo, eh, esta teoría es solo una teoría, vaya, ya que en las observaciones ya que se basaban en las observaciones de la meiosis y ver cómo se comportaban, pero en sí no tenían pruebas celulares de que los cromosomas fueran la ubicación para estos factores. Entonces, aquí es donde entra Thomas Hunt con su teoría y que nos la representaba con el estudio de las moscas de fruta. Bueno, entonces Thomas Hunt Morgan en 1908 decide estudiar esta teoría a base de las moscas de la fruta en busca de algún gen mutante. Estas moscas tenía del tipo silvestre, que son las que siempre se ven, y tenía un tipo mutante, que es una poco común. Como podemos ver, que es la hembra de ojos rojos, y macho de ojos blancos. Nuestro gen poco común. Bueno, Thomas estuvo realizando estas cruzas por mucho tiempo, hasta 2 años después, que es donde él encuentra un tipo mutante. Bueno, aquí tenemos a la generación uno de los padres, que son estos, y nos arroja que tenemos una hembra de ojos rojos y un macho de ojos rojos. Mm, Entonces, aquí todavía no podíamos ver si existía algún cambio. Thomas siguió haciendo estas cruzas, pero ahora le hizo con la, las primer cruza, que fue de la hembra de ojos rojos, ahora con los machos de ojos rojos. Lo que nos arrojó la segunda cruza, que fue que obtuvimos dos hembras de ojos rojos, un macho de ojos rojos y uno de ojos blancos. Esta cruza fue entre sí. Esto demuestra que este rasgo puede ser heredado
heredado en solo los hombres, como lo podemos ver desde un inicio, solo el macho tenía los ojos de color blanco. Y en las otras generaciones, en la segunda generación no se generó, en la tercera podemos ver que se generó, pero a excepción de un solo hombre, o sea, de un solo macho. Es aquí donde Thomas Hunt observa y se cuestiona si estaba relacionado con el cromosoma que determina el sexo. Es aquí donde empieza a realizar más cruzas y es donde entran las siguientes diapositivas. Bueno, suponemos que el gen mutado esté en el cromosoma X. Bueno, el macho va a tener un genotipo y esto vamos a estar asumiendo que es un gen ligado al sexo y va a tener el gen X y el Y. Aquí vamos a tener una variación que es el color blanco y aquí no vamos a tener una variación. Esta lo conocemos que son como hemicigotos, que solo tienen una variación en uno de sus dos cromosomas, mientras que la hembra de ojos rojos va a tener dos tipos silvestres. El macho va a producir espermatozoides que tengan el cromosoma, bueno, el alelo XW y el alelo Y. Y la hembra va a tener va a producir óvulos que independientemente de cuál tenga ambos, tendrá el alelo correspondiente. Entonces vamos a tener estos y se hacen las cruzas y vamos a tener que en la hembra el gen silvestre va a ser el dominante y vamos a tener el cromosoma mutante, mientras que en el macho vamos a tener el alelo de la madre y el del padre, pero no vamos a tener un gen, un alelo mutante. Entonces nos va a arrojar que vamos a tener machos ojos rojos y hembras de ojos rojos. Bueno, seguimos a la siguiente cruza, que aquí es donde vamos a observar algo muy interesante. Con respecto, vamos a hacer la cruza de lo que nos generó acá y vamos a observar que del macho de ojos rojos que teníamos y de la hembra de ojos rojos que tenía el alelo mutante y el silvestre, y aquí tenemos en el macho el alelos silvestres. Entonces, vamos a tener que al momento de hacer las cruzas, va a tener un alelo silvestre del madre y de la padre, del padre, y vamos a tener el, el gen dominante del, de de la madre, vamos a tener que por ende va a ser una hembra de ojos rojos. Ahora, mientras que aquí vamos a tener que, cabe recalcar que aquí va a ser heterocigoto, heterocigotas y aquí va a ser homocigotas por cómo vemos que está estructurado. Y aquí vamos a tener que vamos a tener unos machos de ojos rojos, ya que vamos a tener el alelo de la madre y el alelo silvestre del padre. Pero aquí es ya donde vamos a tener el gen mutante, que aquí es donde vamos a tener el alelo blanco de la madre y el gen silvestre del padre, que fue el primer gen mutante que vimos al inicio. Y aquí es donde Morgan se realiza esta observación, que podemos tener la herencia de los ojos blancos. Él demostró una relación directa entre los cromosomas sexuales y los factores hereditarios de los que Mendel habló. Y así es como podemos ver el trabajo de Thomas Morgan.
Ok, yo les voy a explicar sobre los diferentes tipos de cromosomas, pero antes de eso les voy a explicar la estructura de un cromosoma. Está compuesta por una molécula de ADN continua y una proteína asociada. Se encuentran ordenadamente en el interior del núcleo de las células y contienen la mayor parte de su material genético. Estas estructuras se observan con mayor claridad durante la división celular. En los cromosomas se encuentran los genes, los cuales codifican para las proteínas, las enzimas y en la imagen se puede observar un poco sobre las partes del cromosoma, lo que es el telómero, el centrómero, la célula, el núcleo, el ADN y también se puede ver los pares de bases y las histonas. Están los cromosomas autosómicos que participan en el control de la herencia de todas las características del ser vivo, a excepción de la determinación del sexo, y los cromosomas sexuales. Como su nombre lo indica, cumplen como una función elemental en la determinación del sexo del individuo, pues portan la información necesaria para el desarrollo de muchas de las características sexuales de las hembras y de los machos que permiten la existencia de la reproducción sexual. En el caso de los humanos tenemos 22 pares de cromosomas autosómicos y un par de cromosomas sexuales. En total tenemos 23 pares. Este último 23 par está involucrado en la determinación del sexo, ya sea femenino o masculino. Es muy importante mencionar que el cromosoma que se denomina como 2X es el para las mujeres, también conocido como gamentos, y en el caso de los hombres se denominan XY y se llaman heterogaméticos debido a la estructura, ya que esta es diferente. La herencia está ligada al sexo, es una característica de muchas especies, principalmente en nosotros los humanos, y también en mamíferos, en algunas aves y en algunas plantas, como es la papaya. En la imagen podemos observar lo que ya se fue mencionado en las diapositivas anteriores, de cómo está dividido el tema de los tipos, que es autosonómicos y los sexuales, y cuántos pares tenemos nosotros los humanos, que son 22 pares y un par más y hacen 23. Y los 2X, que son ogaméticos, que son para la mujer, y XY, que es heterogaméticos, que con base a lo que acabamos de ver, da a los cromosomas sexuales y a heterocromosomas autosómicos, perdón, podemos dar inicio a la función de la ligada al sexo. Bien, para empezar, pues respondamos esta pregunta: ¿quién determina el sexo? Pues básicamente en los seres humanos el sexo viene determinado pues cuando se produce la fecundación. En este caso, pues la fecundación es cuando se une el óvulo, como vemos ahí en la imagen, con los espermatozoides. El hombre pues puede aportar un espesor con cromosoma X o en su defecto un espermatozoide cromosoma Y. Pero en cambio la mujer solo tiene un cromosoma X en su óvulo. Por lo tanto, pues si yo combino un cromosoma X con otro cromosoma X, como está en la imagen, siguiendo la flecha, pues se tendrá a una niña. En cambio, si se combina un cromosoma X con otro cromosoma Y, se tendrá a un varón. Entonces, estos son pues lo que determinan el sexo. Siguiente, por favor.
Bien, ¿cómo se heredan las enfermedades ligadas al sexo? En todas las enfermedades están ligadas a los cromosomas, ya sea X, y pues por lo regular son recesivas, ya que pues hay que tener en claro que no hay enfermedades ligadas al cromosoma Y. Y pues por lo tanto, al regular todas estas enfermedades ligadas al sexo son recesivas. En mujeres y hombres, digamos que pues tiene una connotación. En el caso de las mujeres, empezamos, al tener dos cromosomas X, la mujer tiene tres opciones, ya sea que esté enferma, entonces ese se debe de especificar como X de minúscula, X de minúscula. Cuando se le llama sana portadora, debe de tener X de mayúscula, X de mayúscula. Y pues cuando se le llama o se le considera que está completamente sana, pues es X de mayúscula, X de mayúscula. En el caso del hombre, pues es diferente. Al tener un solo cromosoma X, el hombre tiene pues solamente dos opciones. Se le considera pues enfermo cuando solo tiene X de minúscula y Y sano cuando es X de mayúscula Y.